Amigas y amigos asistentes a esta reunión nacional de administración pública, me toca el privilegio de presentar al orador magistral Alejandro Carrillo Castro, que es abogado, que estudió el doctorado en Administración Pública, fue el primer doctor en Administración Pública en México, graduado de la UNAM, servidor público tanto en México como en cargos diplomáticos en Estados Unidos, y ha desempeñado diversos cargos en la Administración Pública. Fue director general del ISSSTE, fue delegado en la delegación Cuauhtémoc del gobierno de la ciudad, fue director del Instituto de Migración, fue coordinador de comunicación social de la Presidencia de la República, o del Gobierno de la República más bien, y en el exterior fue cónsul general en Chicago, donde hizo una espléndida labor que luego le permitió ser nombrado embajador de México ante la OEA, ante la Organización de Estados Americanos. Y fue desde luego un hombre muy activo dentro del Instituto Nacional de Administración Pública, llegando a ser su presidente, y es autor de una cantidad innumerable de textos sobre administración pública. Tuvo un cargo muy relevante durante varios sexenios como cabeza de la Comisión de Administración Pública, y le tocó elaborar los primeros textos de organización, manuales de organización, manuales de procedimientos, y iniciar procesos de reforma administrativa. Se trata pues de un hombre profundamente conocedor de la administración pública, una gente a la que apreciamos y reconocemos, y ahora le toca ser el orador magistral en esta reunión nacional de administración pública. Le cedo la palabra a Alejandro con mucho aprecio. Muchísimas gracias. Bueno, como ya es costumbre, quiero iniciar estas palabras de esta charla a la que me invitaron por agradecerle a mis muy queridos amigos Juan Carlos Reta Martínez y don Luis F. Aguilar, que me han invitado a tocar con ustedes el tema que voy a tratar de desarrollar a continuación, pero quiero confesarles que cuando estaba yo a punto de presentar mi tesis para optar por el doctorado en Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el examen más temor nos daba a todos, por eso muchos incluso no se habían presentado antes que yo. Era el llamado examen de conocimientos generales, en donde diversos profesores de la facultad determinaban si efectivamente el que iba a presentar la tesis para aspirar al doctorado tenía o no la información suficiente como para que le autorizaran el trabajo de tesis. Y en ese entonces formaban parte de ese temido jurado de examen de conocimientos generales don Luis F. Aguilar, entonces
Cada vez que estoy frente a Luis, a quien admiro mucho, me siento nuevamente como que estoy a punto de presentar un examen y eso me pone más nervioso que de costumbre. Espero no defraudar en esta ocasión. Cuando Carlos Reta me indicó que les enviara cuál podría ser el tema sobre el que me gustaría platicar en esta reunión nacional de administración pública, contesté, quizá de manera no muy meditada, que ¿por qué no le poníamos necesidad de una revisión integral de la estructura y funciones de la administración pública federal? Estuve después arrepentido de haberlo hecho, porque finalmente estas son las conclusiones de la charla, no el título. Ya estoy apuntando aquí que voy a tratar de explicar y, si posible, de comunicarles a ustedes la idea de que considero que es necesario actualmente hacer una revisión integral, no de la administración pública, sino de la estructura y de las funciones de la administración pública, particularmente del ámbito federal. Esto equivale de alguna manera, sería una gran audacia de mi parte, porque casi se parece a la crónica de una muerte anunciada de García Márquez. El título de la charla es una crónica de la conclusión anunciada de lo que pienso hablar con ustedes. Pero ¿por qué hablamos? Y voy a tratar de explicar ante ustedes el por qué me atreví a plantear este larguísimo título. ¿Por qué revisión integral? Pues porque, como todos ustedes saben bien, las revisiones parciales de partes es decir, valga la redundancia, de algunos aspectos de la administración pública están ocurriendo todos los días. Esto es frecuente. Las revisiones parciales de la estructura y funciones de la administración pública han existido siempre, por lo menos a lo largo de la vida del México independiente, y estoy cierto que van a seguir existiendo en el futuro. La razón es muy simple: todo sistema vivo o social requiere adaptarse continuamente a los retos y circunstancias que le presenta la realidad de manera cotidiana. Pero si bien esto es cierto, de vez en cuando parece requerirse que dichas revisiones se realicen no solo de manera parcial, sino utilizando una visión o un marco de referencia más amplio o integral. Y esto no puede ni conviene realizarse a cada momento, pues se perdería con ello la estabilidad que requiere para funcionar adecuadamente todo sistema social, o en este caso de tipo administrativo. Los sistemas convencionalmente los analizamos en ocasiones como sistemas cerrados, pero en realidad los sistemas no están cerrados al cambio, que es un elemento indispensable para que puedan adaptarse a las circunstancias y necesidades que también cambian y se modifican con el tiempo. Pareciera, si nos extendemos un poco más de un mero análisis de cada sexenio en nuestro país estamos acostumbrados a decir: ahora que llegue el nuevo gobierno, le vamos a presentar proyectos para que se modifique tal o cual estructura. Simplemente para no irnos más lejos, al inicio de la administración del presidente Fox, en la primera alternancia, se habló de la necesidad que curiosamente planteaban los tres candidatos punteros de crear una Secretaría de la Seguridad Pública. Después de 12 años, el candidato Peña anunció que él iba a proponer que se incorporara nuevamente las funciones de seguridad pública a la Secretaría de Gobernación, como habían existido desde la época de Zedillo.
Y ahora todo apunta a que varios de los candidatos, y todavía hasta la que era candidata ayer, anunciaban que de llegar a la presidencia volverían a separar las funciones de seguridad de la Secretaría de Gobernación. Esto lo pongo como ejemplo de que no es poco común que las propuestas de reformas, así sean mínimas, a las estructuras y funciones del gobierno y de la administración pública, es algo normal en nuestras administraciones. Pero ayer platicaba yo con mi maestro, con Luis, que él sí sabe de esto. Cuando estuvo allá el representante de México, Luis Aguilar, en la ONU, parte del Comité de Expertos en Administración Pública, en donde se pueden ver con una visión mucho más amplia que la de meramente un cambio sexenal o aún decenas de años. Pareciera que es advertible, o se puede advertir, que este movimiento, que en otro tipo de investigaciones científicas se le conoce como centrípeto frente al centrífugo, o en el caso del movimiento del corazón, la sístole y la diástole, parece que son consustanciales a casi todo lo que existe. Hay momentos de expansión o de difusión o de dispersión de energías, y en el caso de la administración pública, de instituciones, de funciones, de responsabilidades, y hay momentos de recogimiento, así como después de un periodo centrífugo, normalmente ocurre dialécticamente uno centrípeto. También pareciera ser que en el caso de la administración pública, después de movimientos de dispersión de instrumentos y de responsabilidades, ocurren momentos, por lo menos a nivel de recomendación académica, de que se estudie con seriedad, se analice con una óptica más de integralidad estos movimientos permanentes que se dan en casi todo, pero también en la administración pública. Ayer decía Mari Carmen Pardo, al referirse específicamente al caso de las políticas públicas, que en el momento de su implementación participan normalmente todos los funcionarios públicos, porque una vez que están planteadas, es responsabilidad y obligación procurar su cumplimiento o implementación. Mi maestro Fernando Solana nos regañaba cuando hablábamos de implementación, decía que esto era un anglicismo, y él sugería hablar de instrumentación y no de implantación. Pero en fin, llamémosle como fuera. La propia Mari Carmen decía, en cambio, si bien casi todos los funcionarios o servidores públicos participan en la implementación, o deberían participar en la implementación de las políticas públicas, solo de manera ocasional hay momentos en que se participa en su diseño y en su evaluación. Es otro momento y se requieren quizá de otro tipo de aptitudes o por lo menos de responsabilidades, ya que generalmente es un pequeño número de funcionarios públicos, en el caso de la idea de gobernanza también actores no gubernamentales, los que participan en ese momento de diseño y de evaluación. En la implementación estamos permanentemente. En el caso de las revisiones integrales de la estructura y funciones de la administración pública, lo que comúnmente en el INAP y en el CLAD y en el Instituto de Ciencias Administrativas se les ha llamado convencionalmente reformas integrales, reformas de fondo, reformas de gran calado a la administración pública, ocurre lo mismo. Hemos tenido momentos de dispersión muy importantes, momentos hasta caóticos para algunos, y momentos de intentos de orden, que no siempre se pueden cumplir.
Yo recuerdo que en una estupenda investigación que realizó Pepe Chanes cuando estaba al cargo de la revista del Instituto de Administración Pública, señalaba que uno de los intentos quizá más acabados de meter orden en la administración pública después de las 10 primeras reelecciones de Antonio López de Santana, siendo ministro Lucas Alamán, propuso un reordenamiento muy interesante y muy inteligente de las funciones de la administración pública. Esto no pudo llevarse al cabo, como alguna vez recordaba en uno de sus libros José López Portillo. Parece ser que, y lo decía citando a Goethe poéticamente, el búho de Minerva, es decir, la inteligencia, alza su vuelo cuando empiezan a caer las primeras sombras de la noche. Esto es, cuando ya sabemos cómo hay que hacerle, nos corren. O viene una revolución, o viene un nuevo gobierno. Y por eso este intento de reordenamiento a fondo de la administración pública propuesto por Lucas Alamán en la última administración de López de Santana, solo quedó para ser recogido por los investigadores del INAP. En el caso de México, podríamos decir, y ayer lo comentaba mi querido maestro Luis Aguilar, que quizá el último esfuerzo bien realizado o exitoso de una reforma administrativa integral fue la que se realizó en 1976, finales de 76, publicada como nueva ley orgánica de la Administración Pública Federal en enero de 77, y que se elevó, porque todos pensamos que la ley orgánica fue la que estableció el nuevo modelo. Sí, lo estableció a nivel de ley reglamentaria, pero fue hasta 1981, en abril, casi 5 años después, que este modelo, planteado por la ley orgánica, fue elevado a texto constitucional en el artículo 90 de la Carta Magna. No me quiero detener mucho en esto, pero por razones que no viene al caso extender aquí, pareciera que se alinearan los astros, como dicen ahora, las estrellas, para que un estudio que se llevó 6 años por la llamada entonces Comisión de Administración Pública, que dirigía un profesor egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, jefe de la oficina jurídica que en ese entonces se llamaba José López Portillo, resulta que 2 años después llega a ser presidente de la República y trae el estudio al que le dedicó 6 años de su vida y lo convierte en ley orgánica. Esto no se da con frecuencia, no se alinean los astros así. No lo pudo hacer Lucas Alamán, el gabinete de Juárez también lo intentó, pero cuando ya iba a intentar su implementación, como diría Mari Carmen ayer, o su instrumentación, pues vino la Guerra de los 3 años, luego la invasión francesa, y ese modelo de reestructuración administrativa planteado por el gabinete de Juárez tampoco se pudo llevar al cabo. Quizá una de las razones por las cuales esta reforma administrativa de fondo o integral se llevó a cabo a inicios de 1977, curiosamente, por lo menos en términos jurídicos, sigue siendo vigente como modelo hasta nuestros días. Es decir, llevamos 40 años con la ley orgánica de 1977 como modelo vigente, jurídicamente hablando. Es seguramente discutible si sirve para algo ya como modelo frente a una realidad administrativa que ya rebasó mucho lo que existía hace 40 años. Pero finalmente ese es el modelo básico que todavía quien quiera estudiar cuál es la estructura y las funciones que guían la actividad administrativa a partir de la ley orgánica reglamentaria del artículo
90 de la Constitución. Y es que, como López Portillo había sido maestro de Derecho Constitucional y de Teoría del Estado, sabía muy bien algo que ayer manejaba muy inteligentemente la doctora Mari Carmen Pardo. Para poder llevar a cabo una reforma de fondo, entre más sencillo sea su planteamiento a nivel conceptual, puede durar más en su implementación. Hoy vivimos épocas en donde lamentablemente las personas que le meten mano a la Constitución y a las leyes llegan al extremo contrario, en donde por razones partidarias quieren poner hasta el número de clips que debe de llevar y el número de hojas que debe de llevar cada función administrativa, lo que rigidiza y vuelve rápidamente obsoleta cualquier modificación. Este requisito que ayer planteaba Mari Carmen, de que es más útil que las normas con las que se quiere regular un sistema administrativo sean claras, pero también sean flexibles, para garantizar lo que ella decía que era el papel fundamental dentro de la gobernanza de las políticas públicas, para no rigidizar su participación dentro de la gobernanza misma. Esta adecuada técnica jurídica, juicio, queda demostrada con, voy a leer nada más, la redacción del artículo 90 de la Constitución, propuesta 5 años después de la ley orgánica por el propio presidente López Portillo. Y ese es el modelo que debería de funcionar. La administración pública federal será centralizada y paraestatal, conforme a la ley orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación, que estarán a cargo de las secretarías y departamentos administrativos. Estoy hablando de 1981, ya no existen departamentos administrativos, y quien le ha metido 7 veces mano a la Constitución, en lugar de secretarías de despacho, habla de secretarías de Estado, lo cual vamos a ver ahora es una verdadera aberración. Y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales. Definirá la ley las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal y su operación. Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal y entre estas y las secretarías y departamentos administrativos. Punto. Ayer me decía don Luis, es que ustedes inventaron la sectorización. Aquí no se habla de sectorización, se habla del marco jurídico que permite sectorizar, desectorizar, incorporar en los sectores a unas o a otras entidades. Y esto, a mi juicio, fue lo que le ha permitido, son las razones por las cuales le ha permitido que como marco siga estando ahí. Porque si nos hubiéramos puesto a sugerir especificidades del momento, seguramente ya hubiera sido cambiada muchas veces en estos últimos 40 años. Esta muy adecuada para mí, por lo menos técnica jurídico-administrativa, lamentablemente se ha perdido en las subsecuentes modificaciones al texto de nuestra Constitución vigente, que en muchos casos la han convertido a la Constitución, y es una de las razones por las cuales yo creo que hay que darle una revisada integral al modelo. Se ha convertido a la Constitución en una especie de manual de organización, en la cual se incluyen se han adicionado a últimas fechas una serie de nuevos órganos que deforman, a juicio de muchos, la estructura del gobierno federal y de la administración pública en especial, sin un marco global coherente como el que se tuvo en 77 y de muy difícil explicación no solo ante la ciudadanía sino ante los cuerpos académicos. Es interesante, ahora que me estaba yo preparando para venir a platicar con ustedes, que cuando se discutió en 1917 la incorporación por primera vez en mucho tiempo de un nuevo
tipo de órgano administrativo eran los departamentos administrativos que plantearon algunas gentes de Carranza. La verdad es que Carranza, cuando mandó su proyecto de modificaciones a la Constitución, no incluyó la idea de los departamentos, aunque ya los traía en la manga, porque cuando se crea en el Constituyente de Querétaro, diciembre del 16, una segunda comisión constituyente, se discute ya si debe o no de incluir el artículo 90 junto con las secretarías, ellos bien llamaban, y ahorita voy a mencionar por qué, secretarías del despacho, una nueva figura que se iba a llamar departamentos administrativos. Entonces, en la comisión que discutía cómo se le iba a regresar el proyecto de modificaciones a la Constitución original que había enviado Carranza, en donde no figuraba estos nuevos departamentos, la segunda comisión de Constitución, el presidente de la misma, el diputado Paulino Machorro, se pelea con su comisión, que ya llevaba instrucciones seguramente de la gente de Obregón, y digo de Carranza y probablemente de alguien de Obregón, de incluir en la Constitución ya con su nombre el Departamento de Correos, el Departamento de Salud, el Departamento Judicial, el Departamento de Universitario y de Bellas Artes. Y entonces, sorprendentemente, el presidente de la comisión emite un voto particular en contra de la propuesta de la comisión que él presidía. Pero muy interesante y muy inteligente, porque él decía, no, yo no estoy en contra de que se creen estos departamentos, en lo que estoy totalmente en contra, dice, es que en el proyecto constitucional se determine el número y denominación de las secretarías y los departamentos. Y él decía, esto hay que dejarlo una ley orgánica. Fíjense desde qué momento ya se hablaba de ley orgánica, de las pocas gentes que entendían bien este asunto en esa época. Una ley orgánica, la cual por la facultad relativa a su expedición, la facilidad relativa a su expedición y en su caso de modificación, es más adaptable a las necesidades públicas en un momento dado. Por lo que él decía, y sigue siendo válido, y sobre todo en el tiempo que vivimos, no es prudente hacer constitucional una división del trabajo que por su naturaleza misma no pueda ser definitiva. La Constitución solo debe fijar los lineamientos generales. Si se ponen ustedes ahorita a leer el texto de la Constitución, en todos lados se crea este organismo constitucional autónomo, se crea este organismo constitucional autónomo, se crea. Ya se perdió la congruencia, por lo menos estructural, a mi juicio, de qué rayos es ahorita la administración pública, porque ya son órganos autónomos que no dependen del Ejecutivo, pero el control tampoco queda muy claro de quién están, nada más precisados cómo se integran, cómo se crean, y el propio Machorro, presidente de la comisión, en su voto particular, dice que debería de decirse en el artículo 90, la ley determinará el número y denominación de las secretarías y departamentos administrativos y la distribución de los negocios, tanto en aquellas como entre estas. Y eso fue lo que hizo López Portillo al modificar la Constitución. Con la misma idea de Machorro, se pone un criterio general que permite que durante 40 años se hagan todas las modificaciones que se quieran hacer. Tuvieron que pasar 65 años, de diciembre de 1916 a abril de 1981, para que este sano criterio jurídico propuesto por Machorro en 1917 fuera finalmente incorporado al artículo 90 de nuestra Constitución. Y ahí sigue. Y luego viene una cosa en la que voy a rogarles me permitan comentarla, porque ya a mis 76 años me divierto mucho encontrando perlas que me gusta compartir con los estudiosos de la administración pública, que al igual que yo nunca lo advertí durante casi toda mi vida, ahora lo pude advertir y sí recomendaría
que cuando se hagan reformas administrativas estructurales en el futuro, ojalá se pueda corregir esta piria. En nuestra ley orgánica de la Administración Pública Federal, por primera vez se le designa, así después de esta propuesta de Machorro, que quedó perdida en un cajón porque, como les interesaba que la Constitución se aprobara rápidamente, tenían 2 meses para hacerlo. De pronto, faltaban 3 días para que se terminaran los debates, y entonces llega Félix Palavicín en nombre de Carranza. ¿Qué pasó? Pues es que estamos aquí metidos con esta discusión. El presidente de la comisión emitió un voto particular en contra de todos los que estamos diciendo esto y no nos ponemos de acuerdo y sugerimos que se lleve a la discusión del debate de la plenaria. Y Palavicín dijo, miren, no se hagan bolas, olvídense de esto y aprueben el proyecto como lo mandó el primer jefe, que no hablaba de departamentos administrativos y mucho menos de todo lo demás. Y quedó ahí lamentablemente olvidada esta buena sugerencia del presidente de la segunda comisión constitucional. Entonces, aquí es en donde les quiero pedir que me tengan un poquito de paciencia, porque siempre me llamó la atención que en 1917, acuérdense que hubo 2 momentos en donde Carranza todavía no es presidente constitucional, es todavía primer jefe del ejército constitucionalista, dotado de facultades para por decreto organizar la administración pública, y en abril de 1917 elabora una primera ley de secretarías. Él decía que para dejarle un poquito estructurado a quien fuera a ser presidente, como si no supiéramos que él tenía toda la intención de lanzar su candidatura, pero por si las moscas, ahí hablaba ya en esa ley de secretarías de la creación de esta nueva figura que ya desapareció gracias al PAN y al Partido Verde en el 2009, sin saber ni siquiera qué estaban haciendo. Desapareció la figura de los departamentos administrativos valientemente porque ya no existía ninguno, lo que llaman lanzada a moro muerto. Estos valerosos que van, guerreros que van y hay un moro muerto en el piso y le dan la lanzada y dicen, maté un moro. Pues sí, ya estaba muerto. Aquí también, ya cuando desaparecieron en la época de Calderón los departamentos administrativos creados por Carranza, ya no había ninguno. Bueno, Carranza todavía le llama ley de secretarías a lo que posteriormente le llamamos ley orgánica de la administración pública. Y como lo que hacen los próceres es casi intocable, varias veces se propuso, primero en el IAP, cuando era el maestro Gavino Fraga, y le entregó un proyecto de reformas a la ley de secretarías a López Mateos, y dijeron, no, ¿cómo le vamos a cambiar a ley orgánica si así la puso Carranza? Bueno, si Carranza dijo que eran ley de secretarías, y todavía con López Mateos se le llamó ley de secretarías y departamentos de Estado. En la reforma que manda Carranza en 1917 a la Constitución, todavía como jefe del ejército constitucionalista, por primera vez, yo creo que alguien se lo sopló, no sé si fue Luis Cabrera o alguien que conocía de estas cosas, le dijo, vamos a llamarle correctamente secretarías del despacho. Y vamos a crear, como en España, que era el modelo que se copió, una secretaría de Estado, como la hay en Estados Unidos, el Department of State. Y Carranza, pues, dijo, muy bien. Y en la primera ley de secretarías, se crea una secretaría de Estado, y todas las demás son secretarías del despacho. Y eso viene a cuento porque cuando en 1821, sabemos los que en la Facultad de Ciencias Políticas o en el INAP nos lo enseñan, en el
Reglamento Provisional de la Junta Gubernativa, se copia la estructura que tenía todavía en épocas de la colonia, el virreinato, y se crean 4 secretarías. Y a quien se lo encargaron, seguramente no pasó por las aulas del INAP, fue a copiar textualmente el título 4 de la Constitución de Cádiz de 1812, en donde se decía en el título del rey y de los secretarios de Estado y del despacho. Nada más que ahí decía, ese era el título. Y abajito dice, habrá una Secretaría de Estado y 7 del despacho. Entre estas estaban la Secretaría del Despacho de Estado, la Secretaría del Despacho de Gobernación, la Secretaría de Gobernación del Reino de Ultramar, la Secretaría del Despacho de Gracia y Justicia, la Secretaría del Despacho de Hacienda. Pero el que lo copió, como el Gorras, dice Secretarías de Estado y del Despacho, y entonces las 4 que se crearon es Secretaría de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores, Secretaría de Estado y del Despacho, Secretaría del Estado, y desde entonces nos hemos venido jugando con Secretarías de Estado y del Despacho. Y digo hemos venido jugando porque el único momento en donde esto sí se corrigió fue en la Ley de Secretarías de 1917 de abril de Carranza, pero a partir de entonces, y todavía hay una segunda Ley de Secretarías de Carranza en diciembre de 1917, y a partir de ahí todos seguimos hablando de Secretarías de Estado. Curiosamente, la Constitución actual, la Constitución vigente, en algunos artículos habla de Secretarías de Estado y otras de Secretarías del Despacho, para que se vea que no es una vacilada lo que les estoy diciendo. Se usa indistintamente. En el artículo 89 se habla de Secretarías del Despacho, en el artículo 90 Secretarías de Estado, en el artículo 91, en el 93 Secretarías del Despacho. Yo creo que valía la pena que los estudios de esto, si se llega a hacer un proyecto de reformas administrativas, lo resolvieran definitivamente, no solo en México, sino en sus repercusiones de otro lado. Bien, estos esfuerzos de revisión estructural y de fondos de la administración pública, aparte de los que intentaron Lucas Alamán y Juárez, el gobierno de Juárez y su gabinete en el siglo XIX, pues ya vimos son en el siglo XX, pues el de Venustiano Carranza, el de Miguel Alemán, que ante la dispersión de organismos descentralizados y empresas de participación estatal, formula la primera ley para el control, otra vez, para controlar lo que estaba disperso, de organismos descentralizados y empresas de participación estatal. López Mateos, que en 58 intenta meter al orden, por lo menos para la programación de inversiones, a las dependencias del Ejecutivo y a las entidades paraestatales, y la actual ley orgánica vigente de López Portillo, que curiosamente, me voy a permitir leer a ustedes el primer párrafo. Dice, el actual aparato administrativo facilitó el cumplimiento de un buen número de las metas de nuestra revolución. Todavía era un gobierno nacional revolucionario, o que así se decía. En las diversas etapas de su desarrollo e institucionalización, y sin embargo no puede esperarse que una estructura orgánica cuyo último ajuste de fondo fue realizado hace 18 años, siga teniendo la misma eficacia, bla, bla, bla. López Portillo decía, la última revisión a fondo fue hace 18 años. Pues la última revisión a fondo de esa ley tiene 41 años. Entonces, si no fuera nada más que por el criterio de tiempo o de temporalidad, pues yo creo que valía la pena darle una revisadita. De manera integral. Pero ¿por qué recomendaría yo que se le diera una revisada a ese modelo? Porque a mi juicio, aunque tuve el privilegio de participar de manera muy directa en él, ya muchas de las cosas que se querían arreglar o ordenar ya no existen. En ese entonces, el sector paraestatal tenía del orden de 850 entidades, subió cuando la nacionalización de la banca, que los 57 bancos trajeron 500 empresas bancarias,
subió un poquito por unos meses a 1150, pero después de los ajustes de la Madrid y de Carlos Salinas, apenas hay como 200 entidades paraestatales, de las cuales, gracias a estas últimas reformas, ya no son organismos descentralizados, ni Pemex ni CFE, ahora son empresas productivas del Estado. Entonces, aquello que se quería ordenar y revisar y estructurar en 1977 ya no existe en realidad. Y los órganos constitucionales autónomos no tienen hasta ahorita, por lo menos desde el punto de vista que yo recuerde de los análisis académicos, alguna sugerencia de cómo reestructurarse, de cómo encuadrarse, como lo hizo la ley orgánica, con la manera de entender, de crear y de modalizar y de coordinar a las llamadas entonces entidades paraestatales. Algún ejercicio académico, como el que hizo el Instituto de Investigaciones Jurídicas sobre cómo simplificar el texto de la Revolución, de la Constitución. Y yo creo que aquí es en donde valdría la pena explorar, así sea sucintamente, quién podría realizar este tipo de análisis actualmente. Una comisión del Ejecutivo, no porque se lleva mucho tiempo, y además el Ejecutivo, estamos viendo que algunos de ellos están hablando de gobiernos de coalición, va a ser muy difícil con gobiernos de coalición que se pongan de acuerdo en la elaboración de un modelo único. Una comisión del presidente electo, que le permitió a López Portillo, con base en lo que había hecho durante 6 años previamente, hiciera el proyecto de ley orgánica. Una comisión del legislativo, compuesta por diputados y senadores de todos los partidos, a ver si es posible que se pusieran de acuerdo. Una comisión de la academia, en donde estuvieran el INAP, el CIDE, el ITAM, no sé, pero lo que sí creo es que sería mucho más fácil realizar este tipo de análisis que el que realizamos durante 6 años en la Comisión de Administración Pública, donde no había computadoras, no había celulares, y cuando teníamos que ver en dónde brotaban las duplicaciones y contradicciones de funciones entre las dependencias del Ejecutivo, teníamos que irlo a sacar en el Dublán y Lozano, en el Archivo General de la Nación, a mano, y discutirlo con el presidente. Ahora cualquier chamaco de 10 años puede programar en su computadora personal o en su celular, a ver, averíguame cuáles son las funciones que están duplicadas en la actual ley de secretarías, y lo podría tener. Eso no sería el problema. El problema sería la dificultad de volver a orientar los astros, como dicen ahora, que se aspecta, los astros estén alineados. Ahorita creo que los astros están más desalineados que nunca, como para poder hacer una revisión de este punto. No quisiera terminar sin tocar un tema que ayer me encargó don Luis Aguilar tocar. En la época en que yo estudié en la Facultad de Derecho Administrativo con el maestro Serra Rojas, que había sido vicepresidente fundador del INAP, tanto él como el maestro Fraga en sus respectivos libros de Derecho Administrativo tenían muy claras las definiciones. ¿Qué es un organismo descentralizado? Es un órgano que tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, pero no ejerce actos de autoridad. Llevamos más de 40 años en que muchos organismos descentralizados, como el Seguro Social, están facultados y apoyados por la Suprema Corte para ejercer actos de autoridad. Entonces ya se perdió esa nitidez con la que en ese entonces nos sentíamos muy tranquilos cuando pasábamos los exámenes diciendo esto es así y esto es asado. Me acuerdo muy bien que creo que fue Serra Rojas el que nos enseñaba y me pidió don Luis que lo cuestionara. Les confieso que tuve algo de escozor, pero tienes razón, no podemos tratar de analizar lo que está ocurriendo ahora con los dogmas conceptuales de hace 50, 60, 70 años. Y la descripción que vomitábamos en nuestras clases de la Facultad de Ciencias Políticas o de Derecho es muy claro. Un funcionario público solo puede realizar aquellos actos
que tiene autorizados o atribuidos expresamente. Aunque tenga la potencialidad de hacer otras cosas, si un funcionario público no tiene una atribución legal expresa para hacer algo, tiene prohibido hacerlo. En cambio, en el sector privado, las personas pueden hacer lo que se les dé la gana, salvo aquello que expresamente tengan prohibido en una ley. Así de rígido era el asunto, pero así vivíamos muy tranquilos. La realidad podía ir en contra de las normas, pero vivíamos muy tranquilos conceptualmente. Y yo creo que también, si se llegara a hacer alguna revisión importante de la actual dispersión que se tiene ahora en la Constitución, ya no estoy hablando de la ley orgánica, en la Constitución, con esta creación de estos nuevos órganos, que no sé a quién le respondan y que no estamos muy claros qué naturaleza jurídica tengan, si se pueden encuadrar o no en el Ejecutivo, porque ya no son el Ejecutivo, es decir, valía la pena que se invitara a participar en ese debate a quienes tienen la experiencia no solo nacional sino internacional, como mi querido maestro Aguilar, y desde luego los que en los IAPs estatales, en los INAP y en el INAP y en los organismos internacionales como el Instituto de Ciencias Administrativas, el Internacional de Bruselas o el CLAD, que me tocó la oportunidad de ser de los 3 firmantes cuando se estableció hace ya muchísimos años. Creo que valía la pena que algunas de las reflexiones que me he permitido compartir hoy con ustedes pudieran ser tomadas en cuenta. Les agradezco mucho su atención.